Bien, me gustaría hacer una segunda nota metodológica, simplemente por curiosidad, para comentar una serie de técnicas que han aparecido en muchos de los trabajos que hemos comentado y que todas ellas pretenden ensayar la unión de una proteína concreta a una región reguladora de DNA de un target, de uno de sus targets. En primer lugar, en el estudio de Kim del año 97 aparecen estas dos técnicas para demostrar que MAD, que está downstream de DPP, se une a Vestigial. ¿Por qué hacen falta estos ensayos? Bueno, cuando tienes un fenotipo, un cambio en niveles de expresión, tú tienes un mutante para un gen y ves que en ese mutante el otro gen deja de expresarse. Y dices, vale, es que el gen A está regulando al gen B. Por eso el gen B deja de expresarse en el mutante para A. Bueno, pero es que los genes forman parte de redes de genes que están muy interconectadas, de manera que mutar un gen en un sitio puede causar un efecto en otro gen que está muy alejado en la red de genes. Entonces es importante demostrar que el efecto que estás viendo es resultado de una interacción directa entre los dos genes y que no ocurre a través de otros genes. Entonces, para eso se utiliza este tipo de ensayos que pretenden demostrar que un regulador, un factor de transcripción en estos casos, está uniéndose físicamente a la región reguladora del promotor o de un enhancer de un gen, ¿vale? Entonces, estos ensayos primeros son... Bueno, se conoce como DNase footprinting y es como sigue. Primero se obtiene la secuencia reguladora de interés. En este caso sería una secuencia del gen Vestigial, el enhancer QE de Vestigial, y se taguea o se marca con radioactividad en uno de sus extremos. Después se incuba con la proteína que nos interesa, en este caso MAD, se incuba y se añade la enzima DNasa que degrada el DNA. Se añade muy poca cantidad de DNasa, de manera que la degradación es incompleta. Entonces, cuando el resultado de la DNasa es que degrada el DNA por todos los sitios posibles. Al final tú obtienes moléculas de DNA de todas las longitudes posibles, porque digamos que la DNasa ha cortado cada una de las moléculas por un sitio, pero no por muchos sitios al mismo tiempo, sino que solo por un sitio, de manera que tú puedes visualizar la mitad que estaba marcada de radioactividad, la puedes visualizar en un gel y tienes bandas por todas partes, como se observa en este carril, que sería el carril control. Si tu proteína de interés la has añadido también y se estaba uniendo a la muestra de DNA, esa proteína está protegiendo el DNA de la acción de la DNasa. Por lo tanto, al correr el gel vas a ver un hueco en el cual no hay bandas, o son bandas mucho más sutiles, ¿de acuerdo? Como las bandas están ordenadas por tamaño y solo, todas están en la misma dirección, porque solo has marcado un extremo de la secuencia de DNA con radioactividad, viendo en qué zona de la longitud caen esas bandas, puedes inferir cuál es el sitio de unión de tu proteína, cuál es la secuencia a la que se está uniendo. El segundo ensayo es un EMSA, en el cual simplemente se incuba tu proteína de interés con una sonda de DNA y después se corre un gel y se ve si se ha formado un complejo grande. Si se ha formado un complejo proteína-DNA, pues aparece una banda, porque es un complejo molecular pesado, mientras que si no se ha formado, simplemente se ven lo que estamos visualizando aquí es DNA, lógicamente. Entonces, si el DNA está unido a la proteína, el DNA aparecerá en este sitio, mientras que si no, aparecerá el DNA él solo mucho más abajo al final del carril. Entonces, el ensayo de DNasa, yo hace mucho que no lo veo en un artículo, no sé si se sigue utilizando, pero en general está siendo desplazado por el ChIP-seq sobre todo, y el EMSA sí que se utiliza a veces, aunque yo diría que también está siendo reemplazado por el ChIP-seq, porque este artículo, fijaros que es de 2020, ¿vale? Entonces utilizan técnicas distintas para contestar a la misma pregunta. El ChIP-seq es la inmunoprecipitación de la cromatina.
En primer lugar, se incuban, se purifica, se incuban las células o el tejido de interés con formaldehído, de manera que se forman enlaces covalentes entre las proteínas y el DNA. Después se purifica esa cromatina, es decir, se extrae el DNA conjuntamente con las proteínas a las cuales estaba unido en ese momento. Y a la mezcla se le añade un anticuerpo específico contra la proteína que a ti te interesa. Si no tienes un anticuerpo específico, siempre puedes haber utilizado una cepa de animal transgénico que tiene tu proteína de interés tagueada con una etiqueta, pues, contra la cual sí que tienes un anticuerpo, ¿vale? En todo caso, añades un anticuerpo que reconoce tu proteína de interés y que además tiene algo que te permite purificar ese anticuerpo. Algún tipo de molécula que tiene afinidad por... En fin, hay distintas maneras de hacerlo. Y bueno, pues el resultado es que tienes en un tubo tu anticuerpo que se ha unido a una proteína y esa proteína ha arrastrado consigo aquellas secuencias de DNA a las cuales se une. Después puedes aplicar secuenciación masivamente a la muestra y obtienes algunas zonas a las que se han secuenciado muchas veces, y si se han secuenciado muchas veces porque esas zonas estaban enriquecidas en tu muestra, por tanto la proteína de interés estaba unida ahí, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que el gen Stabile tiene 3 picos o tres regiones a las cuales se une VX. 1, 2 y 3 en rojo. Siempre lo tienes que comparar con un control en el cual es una muestra que la secuencias pero no has incluido el anticuerpo, por lo tanto ahí tienes pues secuencias, una señal aleatoria de secuencias que se pues repartidas por todo el genoma de manera más o menos homogénea. Siempre hay secuencias que se secuencian más por sus características o por cualquier otra cosa. Entonces, bueno, las ventajas que tiene esta técnica frente a las otras son 3. En primer lugar, que lo haces in vivo. O sea, tú estás purificando la cromatina y estás capturando una unión de tu proteína al DNA que está ocurriendo dentro de un tejido vivo, dentro de un organismo en ese momento, por lo menos. En segundo lugar, es cuantitativo. Los picos pueden ser más altos o más bajos y en base a eso también puedes medir si el sitio de unión es más afín o menos afín, aunque bueno, también puedes extrapolar un poco el grosor de las bandas en un EMSA, etc. Y en tercer lugar, obviamente que es de todo el genoma, obtienes los sitios de unión de todo el genoma y no solo de aquella secuencia pequeña que estás ensayando.